No hay nada peor que alguien tenga que sentirse cohibido por quitarse la playera, ya sea en la playa o a puerta cerrada, porque le preocupa el aspecto de la parte inferior de su pecho, particularmente esa flacidez que vemos ahí. De hecho, muchos hombres pueden tolerar tener una gran barriga mucho mejor de lo que pueden tolerar tener un pecho que se ve así. Y si no fuera suficiente, las mujeres se pueden volver algo criticonas al respecto. Lo único que tienen que hacer es agradecer a sus amigos por todas las cosas lindas que tienen que decir por tener esa condición. Pero la buena noticia es que en este video les voy a mostrar cómo pueden empezar a crear algo que se parezca un poco más a esto. Con esa línea de pecho más definida, muscular y cincelada, si siguen un enfoque paso a paso que requiere dos cosas. Un enfoque adecuado a la nutrición y entrenamiento. Y antes de que digan, sabía que iban a hacer esas dos cosas, pero tal vez no sepan exactamente qué hacer, ese es mi trabajo, mostrarles exactamente qué hacer. Y no solo desde el nivel de grasa corporal que les mostré, sino desde cualquiera de estos. Desde los 40, los 30, los 20 o casi 20 o pubertos, con el objetivo de llegar hasta aquí abajo al sub 10%. Puedo mostrarles qué pasos seguir específicamente en cada una de estas etapas para llegar a la siguiente. Ahora, los descalificadores. Dije que ambas partes son necesarias, porque si solo tienes controlada tu nutrición, estás comiendo bien pero no entrenas, puedes terminar con algo más parecido a este pecho plano huesudo y con falta de desarrollo. En el lado opuesto, tal vez te guste entrenar con pesas y consigas un pecho más grande, pero no estás obteniendo la definición que buscas, porque no logras ajustar la nutrición. Te mostraré qué obstáculos puedes superar para llegar ahí, porque incluso con solo pocas modificaciones, puedes ver la diferencia que tendría ese mismo tipo al solo tener un poco más de enfoque en la nutrición. Y por último, tenemos que hacer una gran descalificación. Si cuando te agarras el pecho sientes bultos o sensibilidad, si realmente sientes más tejido glandular al final de tu pecho, eso es una condición llamada ginecomastia y es muy diferente. Es impulsado por las hormonas al tener un exceso de estrógeno que genera estos depósitos extra, y eso se maneja de manera muy diferente a lo que les voy a mostrar. Pero para el resto, la mayoría de los que no están en esa categoría, les voy a dar el plan que necesitan. Empecemos desde arriba. Y por arriba me refiero a los niveles más altos de grasa corporal, y en este ejemplo hablaremos de los 40, el rango de 40%. Si estás aquí, sabes que estás aquí. Te miras al espejo y no te gusta lo que ves. La buena noticia es que no tienes que enfocarte en esto todavía. Si quieres tener éxito, donde debes enfocarte es justo aquí, en la siguiente meta alcanzable. Porque cuando apuntas muy alto demasiado pronto, te decepcionas rápido y es probable que abandones mucho antes de obtener lo que podrías haber logrado si te hubieras enfocado en quien esté en el siguiente rango por encima de ti. Si estás en los 20 ahora, quieres llegar a los casi 20. Si estás en los 30, debes llegar a los 20. No hay forma de ir de aquí a aquí sin pasar primero por todos estos. Y eso es algo bueno, porque vas a poder establecer metas más fáciles en el camino y ser capaz de llegar ahí. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nutricionalmente sucede algo interesante. Todo este grupo de aquí abajo puede hacer una cosa en común. Eso es una sencilla ecuación para ajustar nutricionalmente su nivel de calorías de mantenimiento para ayudarlos en términos de su punto de partida. ¿A dónde vas? ¿Cómo empiezas? Justo aquí. Los agrupamos de esta manera: 40, 30, 20, porque posiblemente, si estás en estos niveles de grasa corporal, es probable que no tengas abdominales. Y podemos decir que estás en un punto donde no ves tus abdominales. Entonces tomas la siguiente ecuación: tu peso corporal multiplicado por 12, y haces esto para tu prueba de mantenimiento de 2 semanas. Significa que cual sea ese número, es la cantidad de calorías que vas a consumir durante 2 semanas. Déjame explicar. Vamos a estimar que esta persona pesa 250 libras. Tal vez este tipo 220 y este otro 280 libras. A 200 libras, si multiplicas eso por 12, obtienes 3000 calorías. Ahí es donde quiero que esté esta persona durante las próximas 2 semanas. Sin embargo, un par de cosas van a tener que suceder para estar aquí. Número 1. Van a tener que contar sus calorías, así que tal vez no lo estén haciendo ahora mismo. Y muchas veces cuando te ves así, es de suponer que no estés contando calorías, por lo que te va a obligar a ser un poco más consciente de los alimentos que te llevas a la boca, de qué están hechos en términos de sus perfiles de macronutrientes y darte una idea aproximada de cuántas calorías estás consumiendo. Si haces esto por 2 semanas, descubrirás que o perderás peso, o ganarás peso, o te mantendrás igual. Y si te mantienes igual, lo cual muchas veces resulta ser el caso con esta ecuación matemática, lo que quiero que hagas es reducir tus calorías en un 10%. Así vamos a crear un déficit, no extremadamente agresivo, pero un 10% será un déficit de 300 calorías. Ahora esta persona va a consumir 2700 calorías. Ahora,
entra en juego la siguiente parte importante de la ecuación. De estas 2700, necesito obtener mi proteína. En otras palabras, tú necesitas obtener tu proteína. ¿Cuánta? Quiero 1 gramo por libra de peso corporal aquí. Lo cual suena a mucho porque son 250 gramos de proteína. Y puedes pensar, ¿cómo diablos voy a meter 250 gramos de proteína en mi dieta? Ahí es donde entran en juego cosas como la proteína en polvo. Mi proteína Pro30G resulta ser una de alta calidad que te permite obtener 30 gramos. Más, digamos, la leche descremada que la acompaña, otros 15 gramos, son 45. Para mí, 2 veces al día son 90 gramos de proteína y ni siquiera he empezado con mi pollo y otros alimentos. Puedes hacerlo. Si logras esto, verás que al mantener tus niveles de proteína altos, vas a mantener la saciedad un poco más fácil y también vas a poder alcanzar tu déficit sin perder masa muscular. Y vamos a intentar ganar músculo a medida que entras en este déficit calórico y pierdes algo de grasa corporal. Tu objetivo es hacer ambas, mantener músculo o ganar algo de músculo y perder grasa al mismo tiempo. ¿Qué podría hacer específicamente esta persona? Nutricionalmente, esta persona de aquí debe enfocarse en deshacerse de la basura obvia. Aquí es donde te deshaces de los dulces, el exceso de alcohol, los snacks, pasteles, galletas, ya sabes lo que son. Debes de empezar a reducirlos tanto como te sea posible, porque cuando lo hagas, empezarás a ver cómo el peso baja muy fácil. Y como mencioné antes, debes empezar a leer las etiquetas. No solo para conocer las calorías que consumes, sino también para educarte un poco más sobre de qué está hecho realmente el alimento. ¿Cuál es la contribución de la fibra o los carbohidratos o carbohidratos almidonados y el azúcar o la proteína? Necesitas empezar a tener una mejor idea. Desde una perspectiva de entrenamiento, lo primero que debes de hacer es deshacerte de la palabra ejercicio y sustituirla por la palabra entrenamiento, porque así es como yo lo describo. El entrenamiento, a diferencia del ejercicio, es planificado, progresivo y con un propósito. Todo lo que hagas va a tener un plan detrás, va a tener un propósito detrás. Lo que significa que vas a empezar a caminar de 30 a 45 minutos, de 3 a 5 veces por semana, solo para mover tu cuerpo y aumentar tu gasto calórico, lo que va a ayudar a impulsar esas pérdidas de grasa corporal. Pero al mismo tiempo es suave para las articulaciones. No va a ser súper fácil empezar a entrenar aquí, pero puedes empezar a entrenar con bandas. Por eso recomiendo hacer ejercicios con bandas como lo que estás viendo aquí, que te permiten empezar a moverte y sentirte cómodo al mismo tiempo que te fortaleces. Las bandas son geniales para eso porque te permiten trabajar dentro de tu capacidad y a medida que eres capaz de empujar más fuerte, son capaces de absorber más fuerza. Y lo hacen en un entorno de bajo impacto que no va a ser estresante para ti ni para tus articulaciones. Opciones con peso corporal podrías pensar que no están disponibles para ti. Por ejemplo, nunca le diría aquí a alguien que empiece a hacer fondos, porque probablemente no podrá hacerlos para empezar y ciertamente no podrá hacerlos de forma segura. Pero puedes hacer algo como esto, que es una flexión inclinada. Y lo bueno de esto es que ayuda a trabajar más la parte inferior del pecho debido al ángulo del brazo de alto a abajo, desde donde realizas el ejercicio. Pero también puedes moderar la dificultad colocándote más cerca o más lejos con los pies. Cuanto más cerca estés, menos peso corporal estarás levantando, y cuanto más lejos vayas, sigues estando en inclinación, pero levantas más peso corporal y se vuelve más difícil. Progresas a medida que puedas, pero aquí es donde empiezas si estás en este nivel de grasa corporal y quieres accionar. Felicidades, o has llegado al siguiente rango o tal vez empiezas de aquí. Pero también tienes un conjunto específico de recomendaciones. Aquí es donde quiero introducir algo llamado alimentación cronometrada. No solo te estás volviendo más consciente de los alimentos que metes en tu cuerpo, también empiezas a ser más planificado en cuanto a cuándo comes, porque cuando empiezas a comer en horas específicas, empiezas a controlar el picar entre comidas, lo que a menudo descarrila a la gente. Cuando comes comida cada vez que estás cerca de ella, en vez de estar restringido a horarios específicos para ella. Lo que recomiendo es que comas en la mañana, digamos a las 8 a.m., una vez más alrededor de las 10:30. Luego el almuerzo, digamos, a la 1. Luego a media tarde, digamos 3:30 o 4. Y luego cenes alrededor de las 6. La idea de comer estas 5 veces durante el día es que no tenga que pasar mucho tiempo entre comidas. No es como cuando no comes snacks y tienes que pasar de las 8 a la 1 y ser muy disciplinado cuando ya te falta disciplina de por sí. Aquí, porque sabes que tienes la oportunidad de comer un refrigerio, es mucho más fácil el mantener esa fuerza de voluntad y alivia mucho el estrés e incomodidad que surge de no tener esas oportunidades. Lo siguiente es empezar con cambios inteligentes en este punto. Tal vez estabas comiendo un sándwich de carne con queso, pensando, Jeff, estoy comiendo toda la proteína que me pediste. Y yo digo, ok, mejor come un filete.
Lo mismo ocurre aquí. Pollo a la parmesana por pollo a la parrilla. Empiezas a hacer cambios obvios para mejorar lo que ya estás comiendo. Y eso empezará a llevarte rápidamente de este rango al rango de los 20. Hablando de entrenamiento, hay cosas muy específicas que debes de hacer. Número 1, empieza a incorporar máquinas en tus entrenamientos. Porque si quieres empezar a ganar músculo, debes encontrar formas en las que vayas a cargar progresivamente esos ejercicios. Aquí es donde las bandas se vuelven un poco limitadas, mientras que las pesas tienen una ventaja. Las máquinas te van a dar un poco más de comodidad, requieren menos estabilidad, algo de lo que podrías carecer porque no tienes un cimiento general de entrenamiento. Vas a poder encontrar comodidad en las máquinas y aún obtener esa sobrecarga. Y en esta condición puedes hacer cosas como un cruce de poleas y específicamente uno de alto a bajo, porque sigue esas fibras abdominales del pecho, las fibras inferiores del pectoral, para enfocarnos en ellas. También podríamos hacer un fondo asistido, sabiendo que podemos quitarle peso a una parte significativa de nuestro cuerpo y empezar a incluir este ejercicio fundamental para pecho inferior sin tener que incurrir en demasiado estrés articular tan rápido. También debemos evitar cosas como el press de banca declinado, porque en mi experiencia muchas veces incluso los linieros ofensivos, esos sujetos grandes suelen tener problemas cuando ponen la cabeza en esta posición declinada con sensación de mareo. No se siente tan bien hacer el ejercicio, así que no lo recomendaría en este punto. Los fondos regulares por sí solos estarían prohibidos, pero una cosa que la gente pasa por alto mucho en este punto y no quiero que tú lo hagas, es la parte superior, porque si puedes construir esta parte, aunque estemos tan enfocados en la parte inferior, ve lo que puede pasar. Incluso con solo un poco de crecimiento aquí, en la parte superior, se ve completamente diferente aunque sea el mismo pecho, porque lo equilibra. A medida que empiezas a desarrollar el pecho superior, esa flacidez no es tan pronunciada, porque no está tan empinada. Obtienes más uniformidad. Entonces, ¿qué hacer? Empieza a hacer press inclinado. Si quieres hacer esto en una máquina, está bien. Si te sientes cómodo como para usar mancuernas, incluso mejor. Pero por ahora asegúrate de hacer alguna forma de press inclinado para ayudarte a empezar a diferenciarte y verte mejor en este nivel de grasa corporal. Felicidades, si has llegado al rango del 20%, y si eres como muchos que ven el video, probablemente estés justo aquí preguntándote qué hacer, vas a continuar con esa alimentación cronometrada, porque de nuevo elimina parte de las conjeturas cuando se trata de comer. Estás comiendo según un reloj, lo que lo hace mucho más fácil y menos susceptible a picar, que a menudo descarrila el plan de nutrición. A medida que llegamos a estos niveles deberíamos estar motivados, queremos seguir haciendo las cosas bien, y eso es lo que vas a hacer, pero ahora lo que vamos a hacer es incorporar algo llamado división del plato. La técnica de esta división esencialmente ve tu plato como un reloj. Quiero que te enfoques principalmente en dos números, el 5 y el 7, más o menos. Lo que hacemos es dividir el plato hacia esos dos números. Y lo que eso hace es darte tus respuestas sobre cómo quieres dividir el plato nutricionalmente hablando. Este 40% se va a dedicar a tu proteína. Este 40% se va a dedicar a carbohidratos fibrosos. Y luego aquí tienes un 20% sobrante para carbohidratos almidonados. Arroz, papas, pasta. No estoy diciendo que los elimines. No creo que ninguna solución a largo plazo vaya a privarte de este importante 20%. Pero vas a comer el doble de esa cantidad porque esa parte de tu plato se va a asignar aquí. Una vez que hagas eso, todo se vuelve más fácil. Pero quiero que hagas otra cosa. Nutricionalmente quiero que le des una pasada más. Revisa estos alimentos de nuevo y haz un barrido más. Intenta eliminar la mayor cantidad de alimentos procesados que queden ahí. Si puedes reducir esto a tus alimentos de un solo ingrediente, sucede algo interesante. Vas a tener mejores alimentos. Cuando puedes obtener ingredientes individuales que tienen que ser combinados en comidas, casi siempre vas a tener una opción de comida más saludable, que es calóricamente mucho más responsable. Pero esto se convierte en una decisión importante para ti. Rápido, barato y bueno. Porque si quieres empezar a tomar todos esos alimentos individuales y quieres obtenerlos de una forma más económica, vas a tener que ir a comprarlos y luego prepararlos. Significa que puedes obtenerlos baratos, hacer que sean buenos, pero no va a ser rápido. Vas a tener que dedicar más tiempo a la preparación. Si por el contrario quieres que sea bueno, no te importa si es barato, pero quieres que sea rápido, en ese caso puedes hacer lo que yo hago, donde voy a los menús de catering en restaurantes o tu supermercado local y ellos pueden prepararte la comida en grandes cantidades. Así que sé que es buena, sé que es rápida porque no tengo que prepararlo, pero no va a ser tan barato. Tomas tu propia decisión aquí, pero si lo haces, estarás en buen camino para ajustar tu nutrición lo suficiente como para salir de ese rango del 20% en el que estás estancado y entrar ahora en los casi 20%.
Hablando del entrenamiento aquí, no cambia mucho, excepto por el hecho de que un press de banca declinado puede convertirse en una opción más para quienes quieran usarlo. Y los fondos pueden empezar a ser fondos asistidos o incluso fondos con peso corporal si tienes la fuerza para manejar tu peso corporal, ahora que estás en un nivel más magro de grasa corporal. Lo que nos lleva a la parte superior, donde empezamos en los casi 20, avanzamos hacia los pubertos y finalmente al sub 10%. Y si estás en este rango, cualquiera de estos, felicidades porque probablemente has estado viendo este canal durante mucho tiempo. Eso es algo bueno. Pero si queremos hablar específicamente de esta agrupación de aquí, nos lleva a este gráfico específico. ¿Cómo llegamos aquí a la prueba de mantenimiento? Mencioné la prueba de los abdominales. ¿Puedes ver tus abs en un espejo o no? Bueno, obviamente a estos niveles podemos verlos. Lo que hacemos aquí es multiplicar tu peso corporal esta vez por 15, en lugar de por 12, y obtenemos el total calórico. No necesitas enfocarte en esto de aquí, porque ya estás en la meta. Eso sería solo para seguir haciendo lo que estás haciendo, pero si estás en estos dos rangos y quieres ver cómo bajar, harías esta prueba, verías dónde estás y harías lo mismo, crear ese déficit calórico del 10% y luego monitorea cómo progresas. Sin embargo, tus niveles de proteína tienen que mantenerse alto. Si vas a hacer esto, quiero verte aumentar tus niveles de proteína de 1 a 1.2 gramos de proteína por libra de peso corporal, porque entrenas más duro y porque has añadido más músculo magro y porque sabemos que necesitamos apoyar ese músculo magro mientras entramos en un déficit para tratar de perder grasa corporal al mismo tiempo. Queremos preservar músculo y también construir más para poder llegar hasta aquí. Curiosamente, digamos que él aquí pesa 200 libras. Si pesa 200 libras, calóricamente cuando multiplicas por 15, estás en 3000 calorías de nuevo. Lo mismo que el tipo en el rango del 30% estaba con 250 libras. Pero tú tienes mucho más músculo magro, como dijimos, mucha menos grasa, mucho más músculo magro. Eso tiene que ser apoyado y calóricamente sabemos que cuando eres más activo y tienes más músculo, puedes tolerar más calorías. Sin embargo, cuando hacemos esto, todavía quieres esos niveles más altos de proteína y lo haces como mejor te parezca. Usar una proteína en polvo o un suplemento es una excelente manera de hacerlo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Cuando estás en este rango, nutricionalmente encuentro que aquí es donde conviertes los días trampa en comidas trampa. Para llegar al siguiente rango, ya no es una opción decir voy a tener un día trampa hoy y cada comida que haga va a ser mala. Mejor quiero que pienses en ello más en términos de comidas trampa. En otras palabras, quiero verte aplicar una precisión general a tu semana. Si comes 5 veces al día, 7 veces a la semana, son 35 comidas. Puedes intentar un 80% de precisión, lo que se traduce que 28 comidas de tus 35 sean muy buenas y sólidas y las otras 7 comidas, lo que te da más o menos una al día, pueden ser un poco más libres, donde la pechuga de pollo a la parrilla se convierte en pollo a la parmesana, en una de esas 7 comidas, porque si puedes, te prometo que podrás pasar de los casi 20 a puberto solo por tener esa flexibilidad incorporada en tu precisión general. El 80% es lo que quieres. Desde una perspectiva de entrenamiento, los fondos deberían convertirse ahora en fondos con peso si tienes la capacidad. En cada oportunidad, sobrecargando progresivamente los ejercicios que sigues haciendo, y también recomendaría sacar las técnicas de intensidad. Sea cual sea el entrenamiento y los ejercicios que hagas, no solo llevas tus series al fallo, también haces series descendentes después de alcanzar el fallo. Haces repeticiones con pausa a final de ciertas series para aumentar la intensidad y también buscas repeticiones parciales como una forma de llegar al fallo y superarlo para una mayor intensidad, un mayor estímulo para un mayor crecimiento muscular. La idea es que puedas salir de este rango. Puede parecer que estás estancado, pero si lo haces, como te digo, prometo que lo lograrás. Ya sea que te hayas esforzado al máximo para bajar a este rango o que tengas el don genético para residir aquí de forma natural, ¿cómo llegarías al siguiente rango? Porque es una especie de santo grial a donde mucha gente quiere llegar, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer los sacrificios. Hay ciertas cosas que vas a tener que hacer para bajar ahí. Número 1. La precisión nutricional de la que hablé. Tendrá que subir otro peldaño. Hasta aproximadamente el 90%. Significa que solo el 10% del tiempo puedes ser libre con tus comidas. Significa que 31 de las 35 comidas teóricas de la semana tienen que estar muy controladas y buenas. Pero descubrirás que cuando llegas a este nivel es probable que comas bien la mayor parte del tiempo y no debería de ser un desafío, como lo habría sido si hubiéramos tenido estas aspiraciones en el rango del 40%. Lo siguiente, sí va a haber sacrificios sociales que hay que hacer para llegar a ese sub 10% de grasa corporal. Puede que no seas capaz de beber ahora con tus amigos tanto como te gustaría, o vas a tener que dejar pasar esa cerveza o esa copa de vino extra cuando tus amigos que no tienen las mismas aspiraciones que tú
No deben de hacerlo. Es una realidad de la vida porque las calorías extra que son demasiado fáciles de consumir empiezan a acumularse y te impiden entrar en ese rango. Y debemos cuidar eso. La preparación de comidas también es una realidad de la vida. Es probable que estés preparando tus propias comidas y no es solo prepararlas, sino también saber cuándo vas a comer qué. Y tener un plan para el día, si vas a estar en la oficina, te llevas tu comida contigo o sabes dónde puedes conseguir una comida confiable que se ajuste a tu enfoque de alimentación. Finalmente, tu plan de alimentación debe de estar construido para el largo plazo. No hay forma de que seas capaz de llegar al rango del 10% o por debajo, y mucho menos mantenerte ahí si no te gusta lo que comes. Debes tener esto construido alrededor de los alimentos que sí te gustan, y creo que si lo hicieras de forma agresiva desde allá atrás, nunca habrías llegado a este punto. Es probable que hayas elegido las comidas y los alimentos que te gustan y disfrutas, y eso es lo que ha formado la base. Puede que no sea tan difícil como pensarías. Hablando del entrenamiento en sí, el entrenamiento debe ser de alta intensidad, más corto, y las técnicas de intensidad deben centrarse en la sobrecarga excéntrica, impulsando tensión muscular al estar muy concentrado en el músculo que quieres construir e intentar que sea más incómodo, lo más incómodo posible cuando lo entrenas, para aumentar la intensidad del ejercicio. Aumenta el enfoque en el pecho mismo y haz que cada ejercicio que hagas sea más efectivo, porque cuando lo haces, este tipo de pecho es obtenible. Está cincelado, tiene todo lo que estabas buscando, desarrollo de la parte superior. Nunca abandonamos eso en todo este tiempo. Todo eso está ahí. También la delgadez. Y adivina qué, no se detuvo solo ahí, en ese pecho que te hacía sentir cohibido. Esa sección media con la que estabas más o menos conforme, también se ve muchísimo mejor. Amigos, pueden hacer esto a través de los planes de entrenamiento adecuados, de nutrición, con suplementos adecuados. Están todos disponibles en athlenex.com/español. Si buscas otro video donde desglosé muchos ejercicios pectorales y los clasifique de mejor a peor, está aquí. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse un video cuando lo publiquemos. Amigos, buena suerte, van a ser capaces de lograrlo paso a paso, uno a la vez.